Hola, soy Jesús y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. En este caso seguiremos avanzando en el conocimiento y manejo de las selecciones. En el episodio anterior vimos cómo se podían hacer selecciones sencillas mediante la herramienta de selección de rectángulos o la herramienta de selección elíptica, y ahora vamos a profundizar un poco más utilizando el archivo de ejemplo selecciones 2. En este caso, y tal y como vimos en el primer episodio, si quisiera seleccionar la pizarra lo tendría muy fácil, ya que con la herramienta de selección rectangular podría hacer justo una selección de lo que a mí me interesa, en este caso la pizarra, como podéis ver, ¿vale? Pero sin embargo esto generalmente, como ya intuís, no va a ser lo habitual. Lo normal no va a ser que los objetos que yo quiero seleccionar sean tan rectangulares, sean tan ajustados a las selecciones rectangular o elíptica. Un caso, por ejemplo, un poco más complejo sería este. Sería el caso de esta televisión. En esta televisión pues podría pensar que con el rectángulo puedo hacer una selección, pero ya veo que empiezo a tener algún problema. El principal de todos ellos es que si me fijo, las patas quedan totalmente fuera. Entonces voy a intentar seleccionar las patas. Pero ¿qué es lo que pasa si selecciono las patas? Pues que automáticamente la selección que tenía previamente hecha de la pantalla de la televisión, del mueble, pues desaparece. Si selecciono la otra pata, pues me pasa otra vez lo mismo. Entonces tengo ahí un problema. Este problema en realidad no es tal, porque ya GIMP tiene herramientas justamente para evitar eso, que es lo que nosotros esperaríamos conseguir, que es la suma de selecciones. Es decir, yo en el caso de esta televisión me gustaría tener una selección, si quiero seleccionar la televisión, que fuera la suma de la selección de la tele más la suma de la selección de esta pata más la selección de esta otra. Para eso vemos que en la paleta de opciones, una vez seleccionada la herramienta de selección, al principio tengo una serie de botones etiquetados como modo, ¿vale? Vemos que tenemos 4 modos posibles. El primer modo, que es el modo que viene por defecto, es el de reemplazar la selección actual. Es decir, que si hago una selección y luego hago otra, una vez que suelte el botón del ratón, automáticamente la selección inicial desaparece y se me crea la selección que he ejecutado en el último momento. De esta manera puedo ir haciendo selecciones una detrás de otra, que como veíamos no es justo lo que nosotros queremos en este caso. El segundo botón es el que nos va a ayudar a solucionar el problema, que es el de añadir a la selección actual. ¿Esto qué significa? Pues justo lo que buscamos, la suma de selecciones. Yo hago una selección y cuando hago otra selección, la selección original no desaparece, sino que se suma a la que ya tenía previamente hecha. Como veis, si os fijáis en el puntero del ratón, veréis que aparece un signo más al lado del puntero de la selección. ¿Lo veis? Aparece un signo. Aquí no aparece ningún signo. Aquí aparece un signo más en la esquina superior derecha del puntero del ratón. Otra opción sería justo la contraria. Tengo varias selecciones hechas y ahora hago una selección que me va a dar como resultado la resta de la selección actual con las que ya tenía. De manera que si yo cojo y creo una selección nueva, por ejemplo, y ahora creo otra selección de este tamaño, lo que va a aparecer cuando suelte el clic de ratón es una selección que es la resta de la selección que tenía antes y la selección que he hecho en último lugar. Y por último hay otro tipo de selección que es la intersección o intersecar la selección. ¿Qué es la intersección? La intersección es lo que hay común entre dos conjuntos. Es decir, si yo tengo una selección
y hago otra selección, la selección resultante va a ser aquella parte que tienen en común ambas selecciones. En este caso se ve que si la selección original iba por aquí y hago otra con esta forma, la parte en la que las dos selecciones coinciden es justo este cuadradito de aquí, que es justo la selección que se me va a crear. Importante es que os deis cuenta cuando paséis el ratón por encima de cada uno de los modos de selección posible, que nos aparece una serie de indicaciones para utilizar el teclado a la hora de hacer selecciones. Es decir, en lugar de ir haciendo una selección, volviendo aquí, haciendo otra, volviendo aquí, restando esta, volviendo aquí, intersecando y haciendo clic en los diferentes botones que aparecen en la paleta de opciones, puedo hacer eso mismo simple y llanamente pulsando las teclas mayúsculas para sumar, control para restar y mayúsculas y control simultáneamente para intersecar. De esa manera yo empiezo haciendo una selección normal, pulso mayúsculas, entonces fijaos cómo al pulsar mayúsculas cambia tanto el botón de la paleta de opciones como el símbolo que aparece en el puntero, y me va indicando que puedo sumar, restar o intersecar selecciones simple y llanamente haciendo combinaciones de teclas mayúsculas y control. También fijaos que cuando tengo seleccionada una herramienta, GIMP en la parte inferior de la ventana, es decir, en la barra de estado, me va haciendo indicaciones acerca de esa herramienta. En este caso me está diciendo ya que tengo seleccionada la herramienta de selección rectangular y me indica que debo pulsar y arrastrar para sustituir la selección actual, y además ya me indica lo que estábamos viendo, que intente pulsar mayúsculas, control y alt para ver comportamientos avanzados o extendidos de esa herramienta. Vale, entonces, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de la televisión, pues yo haría primero una selección de la parte de afuera, como ya hemos visto, la ajustaría para que cuadrara perfectamente con la televisión, y ahora lo que haría sería añadir a mi selección, es decir, pulsando la tecla mayúsculas, añadiría otra selección que contendría las patas. ¿Vale? Obviamente, y como podemos observar, en este caso en concreto hay una parte de la pata que hemos seleccionado que no pertenece a la tele, sino al color blanco del fondo, pero ya de alguna manera tenemos una selección más fina, más ajustada que la selección original que podíamos hacer con el rectángulo o con la elipse, lo cual nos va a permitir, mediante la suma y la resta de diferentes selecciones sencillas, hacer selecciones más complejas. Por último, quiero también haceros notar que hay un menú titulado seleccionar y que, igual que pasaba con el menú de capas, tiene una serie de opciones enfocadas a las selecciones, al uso de este tipo de herramienta. Una de las que más vamos a utilizar va a ser la opción seleccionar ninguno, que es para eliminar una selección que tengamos hecha. Hemos seleccionado algo y cuando ya no lo necesitemos le decimos seleccionar ninguno y directamente esa selección desaparece, con lo que nos va a permitir poder empezar de cero y hacer otra selección. Como veis, hay muchas maneras de hacer selecciones utilizando la suma y la resta y la intersección de selecciones. Muy bien, pues nada, simple y llanamente tener en cuenta lo que hemos visto en este episodio, que es que para hacer selecciones de objetos más complejos vamos a tener que sumar y restar e intersecar selecciones, y que dentro del menú seleccionar vamos a tener la opción ninguno, que nos va a permitir no seleccionar nada.
quitar las selecciones que tengamos en ese momento activas.